Eulogio, Silveria, Melania, Jessica, Patricia, Elizabeth, Silvia, Francisca, Cristina, Antonia, Amalia, Margarita, Elisa, Úrsula, Armando, Darío, Bruno, Máximo, Oscar, Bruno, María Nidia, María Estela, Juan Bautista, Nazario, Bruno, Antonio, Ricardo, Pedro, Simón, Hilaria, María del Socorro, María Luisa, Martina, Tomasa, Franco, Lázaro, Aide, Milciades, Lucía, Cantalicio, Enriqueta, Rodolfo, Fermín, Froilán, José, Patrocinio, Aida, Agustina, Felicia, Marcia, Pedro, Rafael, Margarita, Marciana, Teresa de Jesús, Epifanio, Juan Francisco, Fructuoso, Juana, Osvaldo, Francisco, Sebastiana, Miguel, Zulmira, Manuela, Lorenza, Mafalda, Argina, Ramón, Marcos, Marta, Carlos, Sergio, José, Gil. Chaco. A ver si suena. Ah, no, pero viste que cambiamos algunas cosas. Hola, sí, hola, hola, sí. Hola, sí. Puestito, si puede bajar. Hola, sí, hola. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí, Jesús.
Hola, sí. Hola, sí. Hola. Hola. Jesús. 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 Hermanos, estamos llegando al final de este novenario. En 2 días estaremos celebrando con júbilo la fiesta patronal de nuestra comunidad. Recordamos que el novenario de este año está contextualizado en torno al año jubilar, cuyo tema principal es la esperanza. Y precisamente en este 9º día se nos recuerda que todos somos peregrinos de esperanza, principalmente los migrantes, ante el creciente aumento de personas que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. El mismo Papa Francisco nos llamaba a velar porque sus esperanzas no se vean frustradas, sino que ellos encuentren acogida para poder construir un futuro mejor, que la alegría y la esperanza del Señor habiten en nuestros corazones y nos predispongan para esta celebración eucarística fructuosa. Iniciémosla cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza, una fiesta de nueva alianza. Viva San Luis Gonzaga. ¡Viva! Viva Jesús resucitado. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para cada uno de nosotros. Bueno, muy contento porque es la primera vez invitada. Creo que ya es la 4ª vez que estoy viniendo aquí a Lleva. Sí. Y ustedes saben que San Luis Gonzaga, Peacola es santo, ¿entienden? A ver, hay 3 que he conocido esta comunidad y esta capilla, porque eso me hace recordar desde mi taí, cuando mi mamá me decía, vos tenés que imitar las virtudes de San Luis Gonzaga, porque nosotros en la tradición salesiana, yo soy de Concepción norteño, la norteño fuera Orego Santo me voy a llevar, ore bueno y teré. Bueno, y entonces mi mamá siempre me decía, cuando íbamos al colegio salesiano, Instituto San José de Concepción, ahí se hacía la seiscena, se llamaba así, 6 semanas,
6 semanas de fiesta a San Luis Gonzaga. Ahora voy a ir porque siempre al final está con la premio que los chicos, eran más de 1000 mitad ahí que estábamos, imagínense, y todos tenían su premio. Ahora la chocolate, ahora la palito, ahora ya llevan. Bueno, entonces, queridos hermanos, con gran alegría hoy vengo aquí con ustedes a través también, ya transmití en vivo en directo, Gina. Espero que se hayan perfumado todos ustedes, hoy ya llevan, porque directamente más de 200.000 personas hoy cuágina y cuáila ya recogada a la capilla de San Luis Gonzaga. Y ya estamos en este 9º día de la novena. Mañana vísperas, 20, y luego el 21, la gran fiesta de San Luis Gonzaga. Así es que con esa actitud y con ese deseo de celebrar juntos la santidad de este joven que murió muy tempranamente también, quisiera ofrecer esta misa especialmente por algunas personas a quienes yo les prometí hoy mi oración, especialmente a la señora Miriam Ayala. Ahora mañana en este momento están ahí frente al televisor acompañándonos y conociendo también a nuestra comunidad de San Luis Gonzaga, y también a la señora María Inés de Ken y su esposo, el señor Richard Ken, especialmente por una difunta, Isabel Almada, que ya hace 3 años que partió, ¿verdad?, para la casa de Dios en el cielo. Y sobre todo agradecemos, ¿verdad?, que 3 años de este encuentro con el Señor de nuevo en el cielo, su vuelta a la gloria de Dios, entonces que les dé el consuelo a su familia. Vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía, pero con entusiasmo tiene que ser, voy a entusiasmar a todos los que están siguiéndonos por la televisión y de Yarañé. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, aquí ante la cruz del Señor, todo lo que podemos, vamos a hacer un momentito de silencio y después con el canto le vamos a pedir perdón a Dios. Y arrepentidos de todos nuestros pecados, ahora expresamos ese arrepentimiento pidiendo perdón al Señor. Tú que eres el refugio y la protección de los débiles. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que ofreces esperanza a los que buscan un mundo mejor. Oh Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos reuniste en una sola familia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración colecta. Señor Dios nuestro,
autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia. Concédenos por su intercesión que, si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy también queremos agradecer al Señor por el aniversario de bodas, 37 años de Francisco y Luciana. ¿Dónde está Francisco y Luciana? Un fuerte aplauso para ellos, 37 años de vida matrimonial. Y también hoy agradecemos por los 60 años de Nidia. ¿Dónde va a estar Nidia? 60 años. Ahí está. Un fuerte aplauso también para él. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ella nos ilumina y nos abre a la esperanza. Escuchémosla atentamente. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor, tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios. Y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto, eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía Jesús a Jerusalén, pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia, lejos de Jesús y de la gente, y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió enseguida atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero samaritano. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Luis Gonzaga. Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Un fuerte aplauso para nosotros entonces. Bueno, ya guapo y mí, entonces vamos a conversar, queridos hermanos, sobre esto que nos presenta, ¿verdad?, la palabra del Señor. Fíjense, queridos hermanos, quisiera no ser demasiado largo, pero la palabra de Dios que algunas veces será a 2 horas y media se dañe. Así que, te aguantada para las 2 horas y media. Sí, peyente ahí, bueno, está bien. No, mentira, pero sobre todo tenemos que procurar entender cuál es el mensaje que hoy en este día tan importante, ya en el 9º día, estamos haciendo una síntesis, porque ya ponemos 9 días, porque 3 veces 3, 3 por 3, 9. Eso significa que hacemos un camino de perfección, eso quiere decir. El número 3 siempre en la Biblia, según la cabalística numérica de la Biblia, el número 3 significa el triángulo, es decir, la perfección. Dios mismo nosotros lo representamos como Trinidad. Ya celebráramos Itejina Coria lleva. Bueno, entonces, siempre esta invitación de la Iglesia de hacer el novenario es porque nosotros queremos escuchar, insistir, golpear. ¿Sobre qué cosa? Y sobre los valores de la buena noticia del Señor para nuestra vida. Y si ustedes estuvieron atentos, y todos nosotros y todos los que nos están siguiendo por la televisión, si estuvimos atentos a esa primera lectura del profeta Isaías, justamente estamos en ese capítulo 40. El capítulo 40 es el segundo Isaías, así se llama, ¿verdad?, en que ellos ya están volviendo, están saliendo, ¿de dónde? Del exilio. Acuérdate para Babilonia, oñemos en Bajibai las están, ojo Bajibai. Así como nosotros tenemos lastimosamente muchos paraguayos, muchas familias que tienen que ir a la Argentina, tienen que ir a Brasil, tienen que ir a Estados Unidos, tienen que ir a España, tienen que ir por todas partes para vivir dignamente. Porque, a ver, ñane Chapi, cuántos asantes hasta ahora no pudieron organizar a un país tan rico, a un país que tiene todos los elementos, ¿verdad?, para ser felices, para realizarnos. Ñande Pitua, ñande Chapi, ñande Saínigo. Pero lastimosamente parece que hay demasiada corrupción, ¿verdad? O yupimiente, entonces, y corrupto mantena. La anda no corrupto, da ya bota y oye, ya te ya se cae hoy. Ya, Ana, bueno, muéstrame ahí su cédula de identidad o su prontuario. Y ese a mí deban de mondada ahí, listo, a votar tan de entonces. Pero los yupitamos y una tenía, llevan la, oye, preocupamita del pueblo, de la gente. Entonces, bueno, de pues tanto, porque de ahí como hay. Y esa es nuestra realidad. Y eso es lo que está pasando aquí, queridos hermanos, en este pasaje del profeta Isaías. Isaías, después de que se da cuenta, y toda la historia de Israel, oye, pues no, ya pues, y calcular, y por qué nosotros tuvimos que dejar nuestra patria, por qué nosotros tuvimos que dejar nuestra nación. Y justamente, si ustedes leen, ¿verdad?, comenzando con el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y luego los 2 libros de los reyes, el 1 y el 2, te hablan y dicen, lastimosamente fuimos detrás de la idolatría.
Pero la idolatría, queridos hermanos, no es como muchas veces, lastimosamente, los protestantes quieren presentar y decir, pero este cuadro es peadoranda, o le adoran a una estatua. No, queridos hermanos, vean la idolatría. Idolatría verdaderamente, queridos hermanos, es cuando nosotros nos vamos detrás simplemente del poder, de la plata y del placer, las famosas 3P, que nuestros obispos latinoamericanos, 1969, ya nos dijeron y quisieron abrirnos los ojos y entender. Upeago la ídolo, umiara picuerigo ñandela yajaina. Apean. Nosotros estamos ñande siripala ña echarojina, parece que queremos, ñamanda seca todo este, ¿verdad? Y utilizamos mal el poder, lastimosamente. El poder es justamente la posibilidad del servicio, dice el Señor. Los dos hijos de Zebedeo con su mamá se acercan. Cuando tú eres el rey de Israel, por favor, ñandellana, que uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que piden ellos, ñandellana? Eso está solamente para aquellos que mi Padre del Cielo los ha destinado. ¿No entendéis? ¿Y por qué le decía así Jesús? Porque el poder es servicio. No porque quieren servir, sino que porque ustedes se quieren servir. Jesús abre los ojos y a Jesús no le van a engañar. Y entonces, queridos hermanos, ante esta realidad también, en la evaluación que están haciendo en el exilio, estando en Babilonia, ellos dicen, lastimosamente, ya perde paite beñande, ya veré comía que lleva. Peñande neta, y Shapija iba y Isaías, y tuvimos que venir aquí a Babilonia presos, exiliados, por culpa de nuestros reyes, porque fueron idólatras, buscaron simplemente el poder, buscaron simplemente la plata y buscaron vivir en la fanfarronería, ¿verdad? Porque en vez de con la poder y con la plata, entonces ya aparece la placer. ¿Entienden, queridos hermanos? Y entonces Isaías ahora por fin estamos en el capítulo 40 y mira, porque la palabra de Dios, queridos hermanos, no nos deja simplemente en la cuestión negativa, porque Dios primero nos hace pisar tierra. Ya esa ángola iba ahí, y entonces una vez que abrimos los ojos y decimos, aquí no estamos haciendo bien las cosas, aquí nos falta algo. Eso es lo que está diciendo Isaías. Pero ahora nosotros, aquí que estamos reunidos en este 9º día de nuestro noverario a San Luis Gonzaga, ñande coña mañana hija ya va y coña de la ñande fanfarronería digo a ver la ñande capilla San Luis va y la ñande ya poñina ñañe compromete en serio ñamo poner pico la ñande comunidad entero vete ya puede ir por nada, pero todos, queridos hermanos, comunidad, ¿entienden? ¿O será que estamos dejando estar? ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos llama? Ustedes en este 9º día, ciertamente que haciendo como un resumen tienen que decir, yo por lo que veo aquí, le felicito porque, y por ahí te la vende capilla, hoy, y cuando miro ahí desde afuera todo con esas torres, así quiere decir que aquí pasaron gente que se han esforzado, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Venga, tú verás otra impresión, pero vea, Pepe y Cuaponaveina. Pepe y Cuaponaveina. Pero más todavía, ustedes personalmente tienen que mirar interiormente a ver cómo estamos haciendo para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo, pueda ser luz para las familias, pueda ser ayuda para nuestros jóvenes, para nuestros niños, podamos verdaderamente formarnos a través de la catequesis, categeo y se la resonancia, la fuerza de Dios que actúa en nuestro corazón para que podamos hacer el bien. Eso es lo importante, ¿entienden? Pero para eso tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? Justamente aquí nos dice a nosotros el Señor, estamos saliendo del exilio, por lo tanto te pido a ti, le dice al pueblo de Israel, nos estamos liberando de la esclavitud,
Nos estamos liberando de todas las cosas pasadas negativas, porque aquí viene entonces lo positivo. Pero upeana yeruetan debe tener y subeñan de Yara aquí al pueblo de Israel, a los que estaban en el exilio, estaban presos, por decir así, en la esclavitud. Primera cosa que te pido, súbete, querido pueblo, querida familia, querida comunidad, querida capilla de San Luis Gonzaga, súbete, moñan de Yara y Botala Yayubí, a la montaña más elevada. ¿Por qué te habla, queridos hermanos, aquí la palabra de Dios de subir a la montaña más elevada? Porque justamente la montaña, según la concepción de la Biblia, Upeaco y Seina, y en el Antiguo Oriente, la montaña era el lugar donde Dios se manifiesta. Dios incluso tiene un nombre, y ¿saben cómo se llama Dios? En el capítulo 17 del libro del Génesis, ¿saben cómo se llama Dios? El nombre de Dios se llama El Shaddai. Hebreo, El Shaddai quiere decir el Altísimo, el que está en las alturas. Dice El Shaddai hebreo. Y entonces, ¿por qué está diciendo El Shaddai? Porque Dios es el que mira desde lo alto. Y es cierto, queridos hermanos, porque desde arriba nosotros podemos observar mejor. Pero si es el lugar de los dioses, allí es donde habita Dios. Los griegos decían, ¿saben cómo decían? A la montaña, el Olympus. Jaupeare, pemopuami, mala del club Olimpia, de ahí viene Olimpia, está siempre en la cumbre. Olimpita ya. A la cerrita, donde hay más cerro, Tacurún, te me acuerdan ahí, ¿qué es? Esa esta vez la cerrita, porque pendero va a ser paitemo ahí bebida. Ahora guaraní, orega tú siempre. Roico plata, porque ahora eso, güey. Bueno, queridos hermanos, el Olympus, el Shaddai, la montaña es el lugar donde habita Dios. Y entonces por eso Isaías nos está diciendo ahora a nosotros, como le dijo al pueblo de Israel: Peseina de la llanura, ustedes están saliendo del pozo. Ya he oído, vea, allí puro oí peñe, vea, salir del pozo. Anila netindite, anila de sino que eyupia muy bateja, pero bateja y punure mañana esa. Mira tu futuro. Capilla de San Luis Gonzaga, mira tu futuro. Mira lo que podés hacer. ¿Qué es lo que podés ofrecer a tu familia, a las familias? Porque tengo como en toda comunidad, oí mantana la nunca no ñe embollaya ando oí la misa jave, no ñe confesa se oí, shei papa oí, shenai coten oí veñan de yara. Estaba ahí pensando, ¿sí o no? Sí veñan de manase, porque shei qua baite, poco qua baite, Ahora, ¿cómo la vende radiografía? Bueno, pero por eso el profeta Isaías nos está diciendo, dale, dale comunidad. Súbete a la montaña, le dice, a la montaña más elevada. Pero ¿por qué, queridos hermanos? ¿Por qué nos dice que tenemos que subirnos a la montaña? Primero ya dijimos, porque desde arriba vos podés divisar mejor. Eres esa ponaveta y na lleva. Va, eva la erecó, bebé. Miren que esto es importante. E incluso nosotros, cuando hablamos del poder, decimos luego también, ¿verdad? Ese co ascendió. ¿Vos en tu trabajo alguna vez ascendiste o descendiste? Que vea, iba ahí la de descender, no. Que sigue de Icoy. ¿Eres ascender, vio? Bueno, te felicito. ¿Vos trabajás también? Ama de casa. ¿Y ascendiste vos también? Aunque sea algún diploma me ande de mena. Bueno, ¿y vos trabajás en algún lugar también? Ama de casa también. Bueno, y a ver un poco. ¿Y vos trabajás en algún lugar? ¿Antes la presidente hoy, vio? ¿Presidente de qué? ¿De dónde estás trabajando, Vigo? Bueno, y entonces ya ascendían a siempre. Bueno, pero ¿por qué le estoy diciendo eso, queridos hermanos? Porque justamente cuando el Señor nos llama al subir a la montaña, quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces siempre de mirar desde arriba, porque desde arriba vos podés ver mucho mejor.
Y eso es lo que tendríamos que también pedir, ¿verdad?, a nuestros políticos que están en el poder. Más bien los yupis, bebé, la ibajabe y tindita o bebé ando al pueblo, a la gente, las necesidades, ¿verdad? Y hay cosas ya preocupada de nuestros problemas personales. Allá hay purú, entonces, la nación y el país, simplemente para los amigos, simplemente para nuestros negociados. Upeana y pon ahí, ni para el pueblo, pero también no es lindo para vos que estás allí. Porque upea veñan de yara, oye, paitetan de inalan de responsabilidad, para esa vara ya pueden güey. Si vos sos cristiano y crees en eso, y estás ahí, y ascendea, ya poina, como decía el Señor, vos estás para el servicio, ande ya poina, ya poina, y ahí se oye en el juramento, que Dios y la patria me lo demanden. Ya en Goñandea lleva, así dicen, cuando están asumiendo. Entonces, queridos hermanos, porque tú llevas la buena noticia, ahí está. ¿Por qué tenemos que nosotros ponernos desde arriba? ¿Por qué nosotros? Y porque tenemos que ser, como dice Jesús, tenemos que ser lámpara para los demás. La lámpara dice, cuando vos querés iluminar algo, si no querés upiamo, ubate, y gatos anguanchares, esa peite. Qué comparaciones más maravillosas que nos da el Señor. Son lenguajes que nosotros decimos antropomórficos. Veago y sejina peñan neñe tebe peñan de llana y de la entende hanguaisa. La peane entende no quiere decir que no entiende seinte más. Pues la itahuetre y hablando entendemos aña con abae. Sino que daña entende seinte, entonces tú ya ñembo, vea la famoso ñembo de Icuayeteo. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué hacemos? Y destruimos una nación, destruimos nuestra familia, destruimos nuestra capilla, nuestra parroquia, porque no somos esa luz, no somos y no escuchamos. Súbete a una montaña elevada, por favor, porque tú llevas la buena noticia a los demás, tú llevas la buena noticia a tu familia. Ustedes me dijeron que son ama de casa, ustedes tienen un trabajo mucho más grande todavía. Ustedes tienen que ser mejor pagados todavía, porque tienen, de cierta manera, ya es el gran privilegio de cuidar a los hijos, de estar con los hijos, de cuidar la casa, de cuidar a las personas. Ese es el trabajo más importante que tenemos. Para eso tenemos que ser luz, porque todo lo que nosotros aprendemos en la vida es lo que nosotros vemos en nuestros padres y después nosotros imitamos. Nosotros aprendemos por imitación. O sea que tus hijos te van a imitar. Muchas veces yo le escucho lo verá a los mitad y así más chico eso. Vos cuando sos grande, ¿qué querés ser? Yo quiero ser como papá. ¿Por qué? Porque ven esa imitación, ¿verdad? Lo que amamos, lo que nosotros transmitimos. Y así es que esta primera palabra quisiera, queridos hermanos, que quede en nuestro corazón. Pero vamos a pasar un poco en el segundo. Yo les dije que no quería ser demasiado largo, justamente. ¿Por qué? Y porque es importante aquí lo que nos está diciendo. Mientras Jesús, dice, se dirigía hacia Jerusalén, aquí aparecen 10 leprosos. Este es un segundo mensaje esencial, porque uno puede decir, Señor, yo reconozco que soy un leproso. Ahí leproso le jotamos y te Santa Isabel Besapucay porque eres con la lepra. Pero la lepra, queridos hermanos, en la Biblia siempre significó ¿qué cosa? El pecado. El pecado. Usted dice la leproso en la Biblia. Se le acercan 2 leprosos ante Jesús, se arrodillan. Señor, tú que puedes curarnos, limpiarnos. A ver, 10 o yo. 10 quiere decir, queridos hermanos, completo. El número 10 quiere decir completo. El número vea. El chico 10. ¿Escuchaban esa expresión? El chico 10. ¿Sí o no? Bueno, el chico 10. Después, el jugador en la cancha, ¿verdad? Ese es el número 10, ¿verdad? Maradona, número 10.
Messi, número 10. El padre Cabaña, número 10. Ya, pero bien, llegó número 10, se ha puesto cancha reina. Goleador, Gustavo Alfaro Ndoikuay de ser la jugada partido, vean a no. Porque viste, si yo me iba, ya ganamos, o si no, ya empatamos, ahora sí el Lijinagoy. Ndoikuay la se llega a jugar. Bueno, el chico 10, entonces cuando dice que 10 leprosos se acercan, queridos hermanos, quiere decir que estamos sumergidos, pero totalmente en el pecado. Porque la lepra, ¿qué es lo que hace, queridos hermanos? La lepra, ocarundero ore, ocarune canguere. No sé si alguien de ustedes vio algún leproso. Levanten por la mano lo que alguna vez le vieron a alguien que tiene lepra. A mí me tenía 2, 3. Pepe ya puede ser, tenía excursión, pero está Santa Isabel, primero, para llevar víveres y ayudarle a esas personas, primero. Y después para que conozcan por lo que es la lepra también. A nivel que ese no es contagioso. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace, queridos hermanos, la lepra? La lepra lo que hace es, como ocarú, penderoarene, tiene alguno naitimeima hoy y cuapá bebe lleva. ¿Por qué? Porque te carcome. Y entonces el pecado, ¿qué es lo que está haciendo en tu vida? Te está desfigurando, te desfigura tu identidad. Ya no sos vos, porque en Ambaya o Carupá Manderejela, el pecado, ¿viste? Qué interesante porque la Biblia utiliza este símbolo tan importante que nosotros entendemos. Ellos sobre todo entendían muy bien porque conocían demasiado bien lo que era la lepra, ¿verdad? Te desfiguran, de icuabe y mamá, vea. Y nosotros que somos así, si andamos en el pecado, somos personas totalmente desfiguradas. ¿Cuántas veces hemos dicho de algunas personas que eran nuestros compañeros en nuestra infancia, que éramos todo bueno, que esto, que aquello? Después se le dio un poder, después se le dio y está en tal cosa. Y después decimos, doy cuavema, da pechaguaré ni donde. Esa, da pechaguaré. ¿Por qué? Porque el pecado te desfigura. El pecado te hace diferente. El pecado, ya sos irreconocible como persona. Sos irreconocible como un cristiano. A operar en a la Diego yo. Pero hay una cosa, queridos hermanos, que es siempre la esperanza que nos presenta la palabra de Dios. Cuando ellos llegan y entran aquí Jesús, que va siempre caminando, halaj, en hebreo quiere decir un Dios que busca al hombre, quiere decir, o wataina, ñandere kaina. No quiere que seamos comunidad desfigurada, no quiere que seamos una capilla de San Luis que no conocemos qué identidad tiene porque está desfigurada por el pecado, está desfigurado como población, como comunidad por el pecado. No, peando hipotay veñan de Yara. Dale San Luis. Yo les quiero volver a conocer a ustedes con esa identidad de cristianos auténticos. Entonces por eso es que se encuentran ciertamente con Jesús. Y ojalá que hoy nosotros, al hacer esta síntesis en este 9º día, podamos verdaderamente encontrarnos con el Señor que nos está diciendo, ¿sabes qué? Te veo desfigurado, no te veo comprometido. Te falta verdaderamente entender que Cristo está caminando en tu vida y te hace la propuesta para que subas a la montaña de lo más alto y para que puedas ver tu vida, puedas ver lo que el Señor te ofrece, uniendo un poco con la primera lectura, ¿verdad? Y entonces aquí viene la gran esperanza, queridos hermanos, porque dice que estos leprosos, cuando se encuentran con Jesús, se detienen, y eso todos nosotros necesitamos en este momento, detenernos ante Cristo, detenernos ante el Santísimo, detenernos ante la propuesta de Dios, detenernos ante el Evangelio, detenernos ante nuestra vida cristiana, detenernos y pensar un poco que somos bautizados, secuela Christi, seguimiento de Cristo.
Mare non debe balaneína. ¿Detrás de qué estás yendo? ¿Qué es lo que a vos te preocupa en tu vida? Si es verdaderamente la construcción del reino de Dios, porque sos una persona comprometida, una persona buena, una persona que hace de todo para que su familia, para que su nación, para que su trabajo, para que sus hijos, etcétera, crezcan bien, que seamos comunidad seguidora de Jesucristo, con los valores y principios del Evangelio. Entonces aquí, esto es lo que les salva a ellos, porque ellos se detienen y se dan cuenta que se encuentran frente a Jesús. Y entonces se ponen a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Miren, queridos hermanos, y van a repetir conmigo lo que dice: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Ya repetí mí? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero vende caigüeña, se venda, vean la compasión, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Pueden ustedes ver? ¿Ya entienden mí? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hagan así. Entonces, de que sacan hay pendero ave y nada, de donde las unos hay cotemero. Ay, por favor, eres hoy. Jaupea con los salvajes y becuera. A pesar de que están en esta situación del pecado de la lepra, sin embargo, sienten en su corazón y dicen: Jesús, por favor, Jesús, buen Maestro, ten compasión de nosotros. Rocuera señan de ya. ¿Será que nosotros queremos sanarnos? ¿Será que nosotros queremos que esta comunidad de San Luis Gonzaga sea una comunidad lleva porque queremos hacer el bien? Nos damos cuenta que tal vez por ahí está comenzando la lepra en nuestra vida, que nos puede figurar, o puede ser que ya haya otros que ya estén ¿por qué? Y porque ya estamos muy metidos en la lepra. Pero es aquí donde tenemos que gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Bueno, no quiero seguir porque de la jata de 2 horas y media, pero quiero terminar simplemente porque la respuesta de Jesús, ¿saben cuál es, queridos hermanos? Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice esto, queridos hermanos? Porque Jesús dice: para que nosotros como comunidad podamos crecer, ser sanados, ser salvados, tenemos que vivir ¿en qué cosa? En comunidad. Y la comunidad siempre es dirigida por un tendotá. Y eso le podés aplicar a cualquiera. Le podés aplicar al presidente de la República, porque si hace bien sus cosas, o al Parlamento, porque si hace bien sus cosas, o al Palacio de Justicia, si hace bien sus cosas de justicia, entonces evidentemente que vamos a curarnos. Entonces presentarse al sacerdote quiere decir, es en tu comunidad donde vos vas a encontrar la salvación. Es en tu comunidad, aquí, donde nosotros tenemos que encontrar esa alegría de vivir y de hacer un camino de salvación. Preséntate al sacerdote. Y entonces cuando ellos se van para reinsertarse a su comunidad, lleva, venían de Yaro mañana, y dice que en el mismo camino, porque ellos tuvieron la voluntad y el deseo de ser curados. Que ellos estaban ya curados. Pero lastimosamente, uno solo de ellos es agradecido. Y díselo ahí, y era un samaritano, mal samaritano, y justamente aquel que era enemigo de los judíos. Justamente gracias, Señor, porque me has curado. Ojalá que nosotros también hoy estemos tan convencidos que esa lepra es curada, ese pecado es curado. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos promete de esta manera. Y nosotros seamos también agradecidos y vengamos aquí y le digamos al Señor: gracias, Señor, porque me has curado. Ya repetí mí: gracias, Señor, porque me has... Última vez: gracias, Señor, porque me has curado. Y viva San Luis Gonzaga. Fuerte aplauso para nuestra comunidad.
Muy bien, queridos hermanos, con este deseo, yo les voy a pedir, aunque sea 30 segundos ya, porque trata, pero ni uno de día. ¿Para qué? Y para que pensemos un poco en todas estas cosas, que podamos subir a esa montaña, que podamos reflexionar, que podamos detenernos, que podamos mirar nuestra vida, que sepamos que la buena noticia que el Señor nos da, tenemos en el corazón y en la vida, y sobre todo, que cuando nos sintamos curados de esta lepra, nosotros también podamos ser agradecidos. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar en este momento nuestras intenciones. Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia peregrina en todo el mundo, que camina junto al Papa León, sea expresión de cercanía de Dios, que acompaña a tantos hermanos y hermanas forzados a dejar su tierra, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, que contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad de toda vida humana, trabajando al servicio de la justicia y el bien común, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los migrantes que han perdido la vida en el tránsito hacia su país o lugar de destino, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los paraguayos que han emigrado a otros países, que el Señor les acompañe y encuentren acogida en los lugares donde se encuentren, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, que Jesús, que conoció el sufrimiento de la migración, nos regale un corazón solidario para recibir, proteger, promover e incluir a las familias migrantes, sin egoísmo ni indiferencia, sabiendo recibir al otro es recibir a Dios en persona, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, especialmente hoy agradeciendo por este matrimonio que cumple años de su vida de entrega en su familia, y también por el cumpleaños entonces de nuestra hermana, que agradece también a Dios en este día. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y el vino presentamos al Señor el esfuerzo de los hombres y mujeres que cruzan caminos y fronteras y buscan una nueva vida en otras tierras. Colocamos sus penas y soledades, sufrimientos y tristezas en este altar. Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor, mas tómame y húndeme
poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar en esta mesa eucarística para ser colmados con las riquezas de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo. Hoy, al recordar a San Luis Gonzaga por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa, cuando traigas al mundo la paz. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad de San Luis Gonzaga, con el Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? León XIV. Con nuestro obispo. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Adalberto. Con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama nuestro cura párroco? Gumersindo Caputo. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy especialmente que bendigas a tu hija Nidia, que te agradece los 60 años de vida. También, Señor, acuérdate de tus hijos, Francisco y Luciana, que te agradecen 37 años de vida matrimonial, que en Cristo han formado su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles a ellos que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Luis Gonzaga, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos, Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo fuerte de paz. Va, la paz. Hola, perrito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad.
mis hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. En Jesús todos tenemos un lugar, nadie es reemplazado ni descartado. Recibirlo en la Eucaristía es ser incorporados en el misterio de su corazón, que no tiene fronteras. Acerquémonos a recibirlo con fe. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. No caí, El enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios.
Vamos a hacer un momento entonces de adoración ahora al Santísimo Sacramento. Hacemos nuestra oración final de nuestra Eucaristía y nos preparamos a agradecerle así, como estos leprosos que se postran ante el Señor y agradecen por esa curación y por esa sanación. Que el Señor también nos libre y nos perdone nuestros pecados. Concédenos, Padre, alimentados con el pan de los ángeles, podamos servirte con una vida pura y ejemplo de San Luis Gonzaga, perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a prepararnos para este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y a la Virgen concebida sin pecado original, y a la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo Sacramento del altar. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo Sacramento del altar. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, estamos aquí como comunidad San Luis Gonzaga, de rodillas ante ti. En primer lugar, Señor, al alabarte, al bendecirte, al adorarte, te pedimos que perdones siempre nuestras faltas, nuestros pecados. Purifique, Señor, nuestro pensamiento, purifique, Señor, nuestra propia vida. Nos purifiques a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos sentirnos como estos 10 leprosos que se acercaron ante ti. Nos sintamos, Señor, también nosotros purificados. Te pedimos, Señor, en esta noche, especialmente en este novenario, en este noveno día, como tu palabra nos ha iluminado, que también nosotros podamos ser luz para tantas personas. Que podamos también nosotros, Señor, escuchando tu voz, subir a la montaña, el lugar de Dios, el lugar entonces del encuentro contigo, Señor. Queremos tenerte a ti en nuestra vida. Queremos, Señor, mirar desde lo alto toda nuestra propia existencia, todo nuestro caminar. Pero lo más importante, Señor, mirando desde la montaña, desde lo alto, podamos ver la realidad que nos rodea. Necesitamos, Señor, ser auténticos apóstoles enviados por ti,
para servir, no para buscar ser servidos, para que podamos hacer crecer nuestra vida, comprometernos, Señor, con nuestra familia, comprometernos, Señor, en nuestro matrimonio, comprometernos, Señor, en la educación de nuestros hijos, comprometernos, Señor, en una sociedad más justa, comprometernos, Señor, en que no existan pobres, no existan indígenas que están mendigando por nuestras calles, que no existan jóvenes que están en los semáforos vendiendo frutas porque no tienen trabajo, jóvenes y niños que están en los semáforos para limpiar parabrisas. Y así, Señor, tantos hermanos nuestros que hoy necesitan de una y de otra manera nuestra ayuda y nuestra presencia. Límpianos, Señor, sánanos, Señor, nuestras lepras. Te pedimos de todo corazón. Hoy nos detenemos ante ti. Hoy, Señor, tú que estás caminando y vienes a nuestro encuentro, déjate encontrar, Señor. Queremos encontrarte, queremos conocerte, queremos, Señor, escucharte. Y así de rodillas hoy decimos juntos: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Todos juntos. Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Otra vez. Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Y así, Señor, en este momento en que nosotros nos encontramos con este deseo de ser curados por ti, te pedimos que llegues a lo más profundo de nuestra vida, de nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, para que podamos convertirnos. Ayúdanos, Señor, para que podamos cambiar. Ayúdanos, Señor, para que seamos responsables en este caminar y sobre todo en la construcción del reino de Dios. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado y nos has dejado tu evangelio, el evangelio, la buena noticia. Gracias, Señor, porque en este caminar nos has enseñado que para llegar a la gloria y a la resurrección debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Danos, Señor, la fuerza. Danos, Señor, el coraje. Danos, Señor, todo lo necesario para no tener miedo de tomar nuestras cruces y seguirte. Y sobre todo sentir esa llamada tuya que nos hace apóstoles. Gracias, Señor, una vez más en esta noche, que como comunidad San Luis Gonzaga te agradecemos y escuchamos tu voz que nos dice: preséntense a los sacerdotes. Entendemos, Señor, que debemos presentarnos y entender, conocer tus leyes. Entendemos, Señor, que este envío que nos estás haciendo es que caminemos hacia un encuentro de comunidad. Los sacerdotes, los ungidos por ti, Señor, que nos indican y nos muestran nuestra hoja de ruta. Hoy, en esta noche, muéstranos a cada uno de nosotros en primer lugar. Muéstranos, Señor, la hoja de ruta, nuestro GPS, a cada una de nuestras familias, esposo, esposa, hijos. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que sea la fuerza de tu presencia que nos guíe continuamente hacia ti. Y sobre todo, Señor, hoy aquí de rodillas, al rezar por las vocaciones sacerdotales, al rezar, Señor, por los sacerdotes, al rezar, Señor, por los seminaristas, al rezar, Señor, por aquellos jóvenes que tienen esa inclinación y ese deseo, ese llamado que tú has puesto en el corazón, la llama del sacerdocio, que podamos responder siempre con prontitud y ser sobre todo, Señor, como este único samaritano de los 10 que estaban enfermos, que también nosotros abramos los ojos, nos sintamos limpios y purificados por tu gracia, Señor, y como hoy venir a colocarnos de rodillas ante ti, Señor, y agradecer tu bondad. Vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Gracias, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Limpia mi lepra. Límpiame de mis pecados.
y sobre todo, hazme un cristiano comprometido, buen cristiano y honrado ciudadano. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima Bendito sangre. sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del Bendito altar. sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
hola, sí. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy, el 9º día de nuestro novenario, estuvo con nosotros el Departamento de Catequesis y Catequistas de las comunidades. Y también está con nosotros el coro Tierra Santa. Les pido un fuerte aplauso para ellos. No quiero alargar mucho porque ahí ya hay cane olendo, imagina, así es que vamos muy quimitan. Mañana es la víspera. Estamos llegando así al final de nuestro novenario y les esperamos a todos mañana a partir de las 7:30 horas en laudes, 18 horas víspera, 18:30 Santo Rosario, dirige Legión de María, y 19:30 horas va a estar con nosotros presidiendo el Padre Aníbal Ferreira, la Santa Misa. Y mañana está invitado todos los jóvenes, pastoral de los jóvenes, porque a partir de, o sea que al término de la misa vamos a estar compartiendo la víspera, ¿verdad?, de nuestro santo patrono. Quiero agradecer infinitamente de todo corazón al Padre Víctor por aceptar una vez más nuestra invitación. Muchísimas gracias, Padre. Queremos hacerte una entrega, un recuerdo de San Luis Gonzaga, en nombre de la comunidad. Al lado pues está poniendo una mi chileno de año cambiada de vaya. Bien, y el sábado es el gran Caruguazú, ¿verdad?, tradicional Caruguazú de nuestra fiesta patronal. Agradecemos infinitamente a aquellas personas que ya han puesto su granito de arena, su colaboración, ¿verdad? Y así vamos completando, pero si alguien puede todavía donar algo, ¿verdad?, porque la idea es compartir en comunidad. Todos, a toda la comunidad le quiero ver el sábado al mediodía compartiendo aquí en nuestro techito ahí al lado, ¿verdad? Todos vamos a compartir acá. No uno va a enviar su platito y va a llevar a su casa a comer. No, acá vamos a compartir todo. Vamos a poner todos los cubiertos, todos los esenciales para que se pueda disfrutar todo acá. Y también le quiero avisar que el sábado vamos a tener la grata visita de dos vírgenes, ¿verdad? La Virgen del Rosario y Santa Librada. Va a estar visitándonos el sábado justamente en nuestra fiesta. Y el sábado a las 4 más o menos, ¿verdad?, queremos ir, o sea que tenemos que irnos a retirar de la parroquia, ¿verdad?, porque en la parroquia está la Virgen del Rosario y de paso también retiramos a Santa Librada. La idea es llevar a nuestros santos ahí, ¿verdad?, para que San Luis pueda recibirle, ¿verdad?, a ellos, a ellas, a sus hermanas, ¿verdad?, y salir de ahí en procesión. Queremos recorrer la comunidad. Más o menos ya tenemos el itinerario que
probablemente vamos a estar avisando, ¿verdad?, para que puedan adornar un poquitito su frente, para que puedan recibir de paso a nuestras madres y a nuestro santo patrono San Luis Gonzaga. Bien, queridos hermanos, también les quiero avisar que el Consejo Económico siempre prepara riquísimas empanadas o vellú o algunas comidas típicas, ¿verdad? Al término también puede pasar a comprar y así de esa manera colaborar un poquito también con nuestra capilla. Y también tenemos una rifa con muy lindos premios y cuesta 5.000 guaraníes nada más, un montón de problemas, hay como 20 premios hay, así es que también se pueden colaborar con nuestra capilla de esa manera comprando. Una vez más le agradezco infinitamente al Padre Víctor, un fuerte aplauso para él. Al coro también, muchísimas gracias. Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer, porque 4 años más yo voy a venir de vecina, ¿verdad? Y como es mi santo también San Luis Gonzaga, por eso que yo estoy muy contento. Y al mismo tiempo voy a estar más contento porque sea Urueña de Yañe, él hace alcancía. Entonces, allá está, miren un poco allá atrás, la vecina, él hace alcancía. Ustedes saben que nuestro primer canal católico cumplimos ya 3 años. Y ahora hemos recibido también una invitación de los obispos latinoamericanos, el CELAN se llama, para una reunión de todos los canales católicos de Latinoamérica. Así que yo también me sorprendí, ¿verdad? Porque quiere decir que Guaycuámara ya existe, y entonces vamos a participar de ese gran congreso de todos los directores de los canales católicos que existen aquí en América Latina. Y bueno, así es que, queridos hermanos, ahora les voy a dar la bendición final. Y al mismo tiempo, las personas que después de la bendición final quieren recibir, traje el aceite santo justamente para aquellos que quieran recibir. Entonces, formata fila de uno después al final de nuestra Eucaristía. Sí. De aquí nomás. Quiero agregar algo más. Mover un canal cuesta mucha plata, ¿verdad? Y el Padre no nos pide ni un solo guaraní, ¿verdad? Entonces, como agradecimiento, queremos poner más o menos ahí enfrente, como una doble colecta, es la que, para poder ayudarle un poquito, porque mover así una gran cantidad de maquinaria, de gente, cuesta mucha plata. Entonces, y el Padre no nos pide absolutamente, no, o sea que Él no pone precio. Entonces me gustaría, al salir ahí, a modo de colaborar, poner nuestros granitos de arena. Eso es todo. Nos disponemos para recibir la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Viva San Luis Gonzaga. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Y un fuerte aplauso para el Señor. El amor que Dios nos manifestó en esta celebración eucarística nos pone en movimiento con nuestros hermanos migrantes y refugiados. Es Dios quien nos envía a ser testigos de esperanza, que no conoce fronteras. Vayamos a vivir esta misión. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. 3 colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles.
sé